Genial, buenas noches. Buenas noches a todos. Y nos vamos conectando. Estamos acá en esta noche para continuar estas charlas, estos encuentros, para conocer el corazón de la Iglesia. Así que bueno, vamos a ir empezando a medida que se vayan sumando más personas. Queremos comentar que vamos a estar transmitiendo a través de Facebook y a través de Instagram. Por eso, si nos ven que corremos un poco la mirada, es porque tenemos que estar presente en las dos transmisiones. Bueno, ahí se van conectando. Gracias a los que están presentes del otro lado para escuchar, para estar acompañándonos en este encuentro. Graciela, Celia, Nelly. Así que bueno, buenas noches. Y bueno, comenzamos con este segundo encuentro de evangelización. ¿Sí? En el día de ayer, Marta y Graciela estuvieron hablando de la religión, de la revelación y de la tradición. Y bueno, y en el día de hoy vamos a hablar de... Conociendo el corazón de Jesús, de la Iglesia. Las características y la organización. Así que bueno, para hablar... Antes vamos a empezar y nos vamos a poner en presencia de Dios. Nos vamos a poner en presencia de Dios, exactamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que pueden en sus casas cerrar los ojos, vamos a aprovechar para pedir, para agradecer por lo que tenemos, por estar presente en este encuentro. Vamos a dejar todo en manos del Señor, de nuestra Madre también, Santísima Virgen María. Y vamos a pedir que nos ilumine a cada uno de nosotros, y que en esta noche podamos estar unidos en oración. Vamos a decir juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ahora sí, a medida que se van sumando, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir comentándoles de qué trata un poco esta transmisión, este encuentro. Bueno, hoy hablamos sobre qué es conocer a la Iglesia, ¿no? Sabemos que Jesús es el corazón mismo de la Iglesia, pero vamos a conocer la estructura, ¿sí? La conformación, las características. Conocer a la Iglesia es conocer a nuestra casa, ¿sí? A nuestro hogar, que tiene una historia, que tiene una formación, que tiene ciertas características importantes, y todo católico debería tener ese deseo de conocerla, ¿no? Porque conociéndola la podemos amar aún más, podemos defenderla y también podemos hacerla crecer, ¿sí? Porque a través del conocimiento lo que podemos lograr es que surjan nuevas ideas y nuevas formas también de evangelizar. Así que tengamos en cuenta esos tres pilares durante este encuentro. Y también es importante porque nos ayuda a entender, a comprender mejor nuestra fe y a defenderla. Porque si sabemos fundamentar en lo que creemos, en el porqué de las cosas, vamos a estar más seguros de nuestra fe, ¿sí? Hoy es una noche muy especial. Nosotros no podemos dejar de mencionarlo porque
es algo que es muy importante, ¿no? El hecho de este festejo de Halloween, que se hace el día de hoy. Nosotros festejamos como católicos la víspera de todos los santos, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar que como católicos, a través de la formación y a través del conocimiento, podemos llegar a darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo lo referido a este tema. Quizás nosotros pensamos que es algo inocente o que si no lo hacemos con esa intención no ocurre nada, pero ya sea haciendo un juego o decorando o disfrazándonos o tomándolo como algo divertido, en realidad estamos siendo parte de festejos que no tienen nada de divertido, ¿sí? En este día, durante esta noche, alrededor del mundo, muchos grupos satánicos se dedican a hacer cosas muy feas, ¿no? Sacrificios, sacrilegios contra la Eucaristía, asesinatos, bueno, todas las cosas aberrantes que ustedes pueden llegar a imaginar se hacen alrededor del mundo. Y todo para ofender a Dios, ¿no? En este mundo de tinieblas y en este mundo de oscuridad. Y nosotros no somos personas de la oscuridad ni de las tinieblas, somos personas de luz, ¿sí? Así que no adherirnos de ninguna manera es una forma de destacar, ¿sí? Todo lo bueno que tenemos, ¿sí? Somos personas que vamos a la misa, que vamos a adorar al Santísimo, que tratamos de llenar de luz nuestras vidas. Entonces tratemos de quizás comprender desde ese lado, nos va a llevar a tener un conocimiento más profundo y no solo sobre este tema, sino sobre otros más. Pero no queríamos dejar de mencionarlo porque es importante, y de hecho estos encuentros fueron pensados sobre todo en esta fecha, ¿no? Y que podamos alejarnos un poco de lo que hace el mundo para centrarnos en lo que nos pide y lo que quiere Dios. También estamos en la víspera de Todos los Santos, ¿no? Esta noche, así que vamos a aprovechar para pedirle, para que puedan interceder por nosotros, junto a la Virgen María, que es la reina de todos los santos. Así que bueno, arrancamos entonces. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco bastante de la iglesia, si la vamos conociendo. Así que si tienen ganas de tomar nota, de anotar algunas palabras. Si tienen la Biblia a mano también. Principales, claro, si tienen la Biblia en mano, todo pueden tener. Todo lo que vamos a hablar hoy no es opinión, no son opiniones personales nuestras, sino que recurrimos a documentos, libros, exactamente, de la Iglesia Católica. Así que bueno, vamos a tratar de transmitir un poco esto que estuvimos preparando para esta noche, para este encuentro, que como dijimos al principio, estamos transmitiendo por Instagram, en la página del Servicio Pastoral para Músicos, y por Facebook, en la página del Ministerio de Evangelización Parroquial. Bueno, ayer estuvieron las chicas, Graciela y Marta, en la primer charla, hablando de la revelación, de la tradición, ¿no? La Iglesia es depositaria de la revelación, ¿sí? La revelación es la manifestación de un hecho o una verdad revelada por Dios, ¿sí? La Iglesia es depositaria, entonces, de la revelación, que la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición, o sea, en la Biblia y en la tradición, que también es muy importante, porque a veces suceden ciertas cosas o ciertos momentos donde distintos hermanos, ya sean católicos o protestantes, suelen quizás opinar de que si no está en la Biblia no es verdad o es mentira. Y aclaro esto porque es importante, ¿no? La Sagrada Escritura es inspirada por Dios, pero se escribe a través de la tradición.
a través de lo que se vivía o lo que se vivió en aquella época. Así que, entonces, como dijimos, la revelación está presente en la Biblia y en la tradición. Pero la Iglesia debe conservar la palabra de Dios viva y actual. No como un trofeo en una vitrina, ¿no? Sino que debe mantener encendida la llama de la palabra de Dios, ¿sí? Y debe ofrecer un camino recto de comprensión e interpretación. Ahí tenemos también algo muy importante, ¿no? La interpretación de la palabra. Jesús envió al Espíritu Santo para que nos ayude con esto, ¿no? Para que nos manifieste la verdad. Entonces, la Iglesia, como a veces decimos los cristianos, somos nosotros, ¿no? No es solamente la infraestructura, el templo, sino que somos cada uno de nosotros. Vos sos la Iglesia, yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia. como la canción. Pero como para dar una definición más específica, la Iglesia es la sociedad universal de los discípulos de Jesucristo con un fin en común, ¿sí? Con la profesión de la misma fe, que comparten los mismos preceptos, la doctrina, los sacramentos, bajo una autoridad, que sabemos que la autoridad máxima de la Iglesia es el Papa y los obispos. Y como para definir un poquito esto, para dividir, tenemos una Iglesia militante que está formada por los cristianos que buscan un lugar por conquistar el cielo, en busca de esa conquista, ¿no? Por la Iglesia purgante, que son los cristianos que están purificándose en el purgatorio. La Iglesia triunfante, las que ya están gozando en el cielo. Después tenemos la Iglesia docente o regente, que es la formada por los obispos, y la Iglesia discente o regida, formada por los demás fieles. Y la institución de la Iglesia es una institución divina, o sea que no solo está establecida, no es algo que está establecida por las personas, sino que fue Jesucristo quien instituyó a la Iglesia, transmitiendo aquella misión divina que recibió a través del Padre y que le encargó a sus apóstoles que continuasen esta misión, ¿no? Sabemos que Jesús encargó a Pedro, que es el primer representante de Cristo en la vida terrenal, para que continuase esta misión. Como mi Padre me envió, así os envío yo a vosotros, dice la palabra. Entonces, ahora ya más o menos que estuvimos hablando un poco de esta definición de la Iglesia, podemos decir que es una sociedad religiosa. Entonces, primero hablemos de qué es una sociedad. La sociedad es la unión moral de las personas que comparten un fin en común, con medios en común, bajo una autoridad. Entonces, en la Iglesia, los miembros son los cristianos. El fin es la salvación, la santificación de las personas. Y los medios, como dijimos anteriormente, tenemos a la doctrina, los sacramentos y la asistencia del Espíritu Santo. La autoridad es el Papa y con subordinación a él, los obispos. Entonces,
Es una sociedad religiosa porque su fin es religioso. Como dijimos recién, ¿cuál es el fin? La santificación y la salvación de las personas. Ese es el fin de la Iglesia. Y es una sociedad perfecta, suprema e independiente. Perfecta, ¿por qué? Porque su fin es completo. No depende de ninguna otra sociedad para llegar a su fin, ¿no? No depende de una autoridad civil, ¿sí? Sino que tiene sus propios medios. Por lo tanto, es una sociedad suprema e independiente, ya que no está sometida a otras. Y es perpetua, es una sociedad perpetua. ¿Por qué? Y bueno, acá podemos comprobarlo por distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, por las palabras de Jesucristo. Para eso les voy a compartir algunos pasajes del Evangelio. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En Mateo 6, 18. 16. En Mateo 16, 18. Gracias, Jimé. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20. El arcángel San Gabriel anuncia a la Virgen María que el reino de Jesucristo no tendrá fin. Lucas 1, 33. También es perpetua por el fin que tiene, ¿sí? O sea que mientras haya hombres que salvar, la Iglesia va a seguir existiendo. Y es perpetua por la historia, porque la Iglesia católica tiene ya más de 20 siglos, tiene más de 2000 años. Y en todo ese tiempo sabemos que la Iglesia fue perseguida, tuvo persecuciones, sufrió mucho. Muchos cambios. Sí, incrédulos, malos cristianos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y sin embargo ha manifestado su influencia, siguió presente. Entonces es perpetua también por la historia. Y es una sociedad necesaria. Y acá podemos hablar de dos cosas muy importantes. Podemos dividir el cuerpo y el alma. El cuerpo es la parte visible. Los cristianos, y principalmente que estamos unidos por el bautismo, ¿no? Es muy importante mencionar eso. Y por el alma, que es la parte invisible, la parte espiritual, o sea, la gracia, la fe. También podemos decir que fuera de la Iglesia no hay salvación. Quien no renaciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan 3, 5. O sea que es evidente que a la hora de la muerte el que no posee la gracia santificante no puede salvarse. Pero en esto tenemos como que detallarlo muy bien, ¿no? Porque la gracia santificante pueden poseerla también los que no mueren visiblemente dentro de la Iglesia católica, ¿sí? O sea que el que muere sin el bautismo, si conoce que Jesucristo instituyó a la Iglesia, tampoco puede salvarse. Pero hay algunos que no conocen esa parte. Y como Dios es misericordioso, puede existir la salvación para aquellas personas que no poseen el conocimiento, la gracia santificante. Así que bueno, todas estas características que fui mencionando es lo que conforma nuestra Iglesia, ¿no? Así que es importante saber muy bien esto, y que el fin de la Iglesia es la salvación y la santificación de las personas. Así que bueno, ahora aquí me va a continuar un poco explicando la organización de la Iglesia. Bueno, la Iglesia tiene distintas estructuras, ¿sí? De acuerdo a diferentes
definiciones, ¿no? Se la puede ver de diferentes maneras, ¿sí? En primer lugar, la Iglesia es una sociedad monárquica, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una sociedad monárquica? Porque hay una sola autoridad máxima, en este caso el Papa, ¿sí? Que fue elegido por el mismo Jesucristo, ¿no? A su vez, este poder no es recibido ni por príncipes ni por reyes del mundo, ¿no? De este mundo terrenal, sino que es un poder que es recibido por Dios, ¿sí? A su vez, dentro de esta sociedad monárquica hay democracia. ¿Por qué? Porque para elegir al sumo pontífice, ¿sí? Se consulta al pueblo, ¿sí? Se delibera, ¿sí? Para poder encontrar a esta autoridad máxima. No es que se elige así nomás o se elige porque esta persona tiene un poder más grande que otras dentro de la misma iglesia. No, todo se elige democráticamente, ¿sí? También la iglesia, aparte de ser una sociedad monárquica, es una sociedad jerárquica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de jerarquía, hablamos de una organización en la que no todos tienen los mismos derechos y algunas personas están subordinadas a otras, ¿sí? En este caso, bueno, están los fieles, tenemos a los diáconos, sacerdotes, cardenales, obispos, bueno, toda la estructura, ¿no? que tiene forma piramidal dentro de lo que es la Iglesia católica, ¿sí? Y fue el mismo Jesucristo el que indicó esta manera de organizarse. Primero a través de la elección de Pedro como el Papa, ¿no? Como la máxima autoridad dentro de la Iglesia. Y en segundo lugar, y no menos importante, la elección de los 12 apóstoles. Sabemos que Jesús tenía muchísimos discípulos, ¿sí? Pero él apartó 12 discípulos y los instruyó particularmente, ¿sí? Les dio la facultad de enseñar, de poder santificar y de poder gobernar, ¿sí? Esto es lo que decían las chicas ayer, perdón, Jiménez. Sí. Que Jesús empezó con 12 apóstoles, ¿no? Y a veces, lo digo porque me pareció súper importante lo que dijeron ayer Graciela y Marta, que a veces vemos la iglesia y decimos, fueron pocas personas a misa. Y sin embargo Jesús empezó con 12, así que nuestra misión es seguir manteniendo viva la palabra y seguir cosechando, ¿no? Como para seguir evangelizando y que esos 12 vayan de a poquito siendo más y más y más. Claro, y a partir de esos 12 que Jesús instruye es que, bueno, nos demuestra que debe existir este tipo de orden, porque si no sería algo desorganizado, más por el hecho de que la iglesia no solamente está en un solo lugar, está en muchos lugares del mundo, y por eso esta estructura es importante, para contener un orden y para poder evangelizar de la mejor manera, para poder llegar a todos los rincones del planeta, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, sociedad monárquica, sociedad jerárquica, ¿sí? A su vez, dentro de la iglesia hay diferentes poderes, ¿sí? Uno de los poderes de la iglesia es el poder docente o de magisterio, ¿sí? ¿Cuál es este poder docente? Es este poder que tiene la iglesia que surge de continuar con la tarea de Jesucristo, ¿sí? La tarea de Jesucristo, ¿cuál era? La salvación de las almas. Entonces la iglesia continúa con esa tarea, ¿sí? Entonces, este poder docente es lo que permite a la iglesia poder enseñar, poder santificar y poder gobernar. ¿Para qué? Para la salvación de las almas, que es lo que decía Sergio recién, ¿sí? Ese es su fin. Este poder docente lo que permite es que la iglesia pueda comunicar las verdades de la fe y las verdades de la tradición, ¿sí? Y lo podemos ver en el pasaje bíblico en Mateo 28:19, donde nos dice: vayan por todo el mundo y enseñen a todas las personas cuanto yo les he mandado. Prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, pero el que no cree se condenará, ¿sí? Entonces ahí vemos este poder en estas palabras que dice Jesucristo, ¿sí? Hay dos tipos de magisterio dentro de este poder docente que tiene la iglesia, ¿sí? Está el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario. Y acá nos vamos a detener porque siempre genera polémica o controversia
por el hecho del desconocimiento como católicos, y eso lo tendríamos que tener muy en cuenta. Sobre todo cuando vemos noticias en la tele o cuando vemos que se publican cosas respecto de lo que dijo el Papa, de lo que no dijo, de las decisiones de la Iglesia y demás. Hay un magisterio que es ordinario, ¿sí? El magisterio ordinario que abarca encíclicas de los papas, resoluciones de las congregaciones romanas, pastorales de los obispos, escritos de teólogos, ministerios de predicación, catequesis, ¿sí? Todo eso abarca el magisterio ordinario. Pero por otro lado se encuentra el magisterio extraordinario, que es el que ejerce el sumo pontífice, que es el Papa, ¿sí? O el concilio ecuménico, en su caso, ¿no? Donde se definen solemnemente para toda la Iglesia verdades de fe, como por ejemplo cuando Pío X estableció que la Virgen, o sea, proclamó que la Virgen era inmaculada, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa son las opiniones, ¿sí?, que puedan tener los concilios ecuménicos, las personas que lo integran, ¿no? El sumo pontífice, las opiniones o las visiones que tengan sobre determinados temas, que pueden ser cuestionables o no, pero otra cosa es cuando ya hablamos de verdades de la fe, ¿sí? En eso ya hablamos de un magisterio extraordinario. O sea que el Papa puede hablar desde una opinión personal, en lugares donde vaya, puede establecer sus opiniones personales, pero otra cosa es cuando el Papa habla en materia de fe y en verdad de fe con la investidura papal. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, es importante aclararlo porque a veces dentro de nosotros, entre los mismos católicos, quizás a veces no entendemos y decimos, pero capaz que el Papa dijo esto, pero ¿por qué dijo esto? No, una cosa es una opinión personal o una visión de determinados temas y otra cosa es cuando habla como representante de la Iglesia Católica, ¿sí? Perfecto. Así que bueno, se entendió muy bien. Aclarado este tema, pasamos al otro poder, ¿sí? Nosotros ahora estuvimos hablando del poder docente, ahora vamos a hablar del poder santificante que tiene la Iglesia, ¿sí? O sea, la Iglesia a lo que se refiere con este poder santificante es el de comunicar la gracia y administrar los sacramentos, ¿sí? Todo esto, como dijimos, con el fin de salvar almas, ¿sí? Entonces, lo podemos ver en distintos pasajes bíblicos. Uno es en Mateo 28:19, cuando dice Jesucristo, bauticen, ¿sí?, a todos los hombres. Y también en Juan 22:19, cuando dice a los que le perdonen los pecados les serán perdonados y a los que se los retengan les serán retenidos, ¿sí? Y también en Juan 22, perdón, lo anterior era Juan 22:23 y esto es Juan 22:19, cuando dice, hagan esto en memoria mía, ¿sí? En estos tres pasajes bíblicos podemos ver este poder santificante, este poder que Jesucristo le da a su iglesia, ¿no? Y Jesús le confiere a los apóstoles, a través de estas palabras, digamos, el poder de administrar tres sacramentos que son necesarios, ¿sí? Que son el bautismo, la penitencia y la Eucaristía, ¿sí? Que son necesarios y fundamentales. Entonces, para que la Iglesia pueda conseguir el fin de salvar almas, sí o sí tiene que poder tener este poder santificante, ¿sí? Que las personas puedan ir purificándose en vida y poder pedir perdón y poder volver a Dios en vida, ¿sí? Así que bueno, esa es otra parte del poder santificante que es muy importante. Y este poder lo ejercieron los apóstoles. En 1 Corintios 4:1, los apóstoles dicen, a nosotros se nos ha de considerar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. O sea que ahí también podemos ver este poder santificante que tiene la Iglesia, ¿sí? Y por último, encontramos el poder regente, ¿sí? La Iglesia tiene un poder regente también. Este poder regente está formado por el poder legislativo, ¿sí? La Iglesia puede establecer leyes, el judicial puede ejecutar esas leyes y también tiene el poder coactivo, ¿sí? O el poder de señalar cuando algo está mal o cuando se viola una determinada ley, ¿sí? Y Jesucristo, ¿sí?, se lo dijo a San Pedro cuando le dijo que en Mateo 16:19
te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, ¿sí? Y a la vez, a todos los apóstoles le da este poder de atar y desatar, ¿no? Pero podemos ver en 3 pasajes bíblicos en particular estos 3 poderes dentro del poder regente, ¿sí? Por ejemplo, el poder legislativo se ve en los Hechos 20-28, ¿sí? Cuando dice que el Espíritu Santo los ha puesto para gobernar la iglesia de Dios, ¿sí? Para poder gobernar se deben hacer leyes, para que haya un orden, ¿sí? El poder judicial habla en San Pablo cuando juzga al incestuoso de Corinto, ¿sí? O sea, ahí juzga cuando se rompe una ley, o sea que ahí estamos hablando de este poder judicial. Y el poder coactivo lo podemos ver también en Hechos 5, cuando San Pedro condena a Ananías y a Zafira, ¿sí? O sea que establece leyes, ejecuta las leyes y también se castiga si no son cumplidas esas leyes, ¿sí? Entonces, siempre la Iglesia ha defendido ese poder y lo ha ejercido. Otra cosa importante, esto no significa que durante la historia de la Iglesia no se hayan cometido cosas malas por cristianos que han desviado su camino. Eso no se puede negar, ¿sí? Pero ahí nos metemos en un terreno que habla de la infalibilidad, ¿sí? Y es otro terreno también con el cual los hermanos separados quizás nos atacan bastante, ¿no? Es decir, pero ¿por qué ustedes dicen que su iglesia es santa? ¿Por qué dicen que su iglesia es perfecta cuando hicieron esto y esto y esto y esto, ¿no? Estos hermanos no comprenden el concepto de la infalibilidad y nosotros como católicos también lo tenemos que entender, ¿sí? Para poder dar una explicación cuando se nos ataque por este lado. Ser infalible no significa ser perfecto. Ser infalible no significa saber el futuro, lo que va a pasar y no equivocarse nunca. No se refiere a eso, ¿sí? Cuando hablamos de la infalibilidad de la Iglesia, y esta parte la voy a leer porque es muy importante la definición para que la tengamos presente. Es el privilegio que Jesucristo concedió a la Iglesia en virtud del cual, por la asistencia del Espíritu Santo, no puede engañarse ni engañarnos en materia de fe y de costumbres, ¿sí? O sea, lo que nos está diciendo es esto de que no podemos equivocarnos cuando hablamos de verdades de fe y de costumbres, ¿sí? La Iglesia no puede engañarse ni a sí misma ni a los creyentes. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que engañar a Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, ¿qué nos dice? En Mateo 28:20 nos dice: vayan y enseñen a todas las personas, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa frase de yo estaré con ustedes, ¿sí? Significa una protección especial que tiene la Iglesia, una asistencia especial que Jesucristo le da diciéndole: bueno, yo ahora no voy a estar físicamente, pero les voy a dejar mi protección, les voy a enviar mi Espíritu Santo para que asista a la Iglesia, ¿sí? Para que no caiga en el error, ¿sí? Para que siempre encuentre el camino y siempre se mantenga fortalecida en el camino de la fe y de las verdades, sobre todo de las costumbres, ¿sí? Así que de eso se habla cuando se habla de la infalibilidad de la Iglesia. Y esto incluye también a la infalibilidad del Sumo Pontífice, que seguramente Emanuel y Alicia, con el primado de Pedro el día de mañana, lo van a tratar en profundidad. Pero recuerden, ser infalible no significa ser perfecto o que nunca se puedan equivocar, ¿sí? Cuando hablamos de infalibilidad de la Iglesia, hablamos de que no se puedan hacer cosas incorrectas, ¿sí? O dar enseñanzas que no son verdaderas en materia de fe y en materia de costumbres, ¿sí? Lo importante es que nosotros como católicos siempre recemos por el Papa, por todos los obispos, todas las personas que rodean al Sumo Pontífice, y recemos por todos los sacerdotes, ¿no? Por todas las personas que conformamos la Iglesia. Hoy conocimos un poquito más, conocimos toda esta estructura, ¿sí? Pero a la vez nos abre la puerta para darnos cuenta de que hay una riqueza enorme dentro de la Iglesia
que es la que administra las gracias, que es la que nos permite seguir a Jesucristo durante toda nuestra vida, y que si la conocemos bien, como dijimos al principio, la amamos, la defendemos y la podemos hacer crecer. Bueno, eso es todo por esta noche. Los invitamos a que mañana acompañen a Emanuel y Alicia, que van a estar hablando sobre el primado de Pedro. En la página del Ministerio de Evangelización Parroquial, en Facebook. Exactamente, así que aquellos que todavía no lo siguen o que nos están siguiendo ahora por Instagram, los invitamos también a que puedan seguir la página del Ministerio de Evangelización Parroquial. Y a la vez la gente que está en Facebook también les decimos que pueden seguir el Servicio Pastoral de Músicos en Instagram, donde se comparten también cosas muy lindas sobre el servicio musical y un montón de cosas hermosas, adoraciones, enseñanzas, así que son dos páginas, la verdad que es muy lindas y en las que se pueden compartir cosas edificantes. Bueno, muy bien, eso es todo entonces por esta noche. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que estuvo presente, también los que no pudieron estar. Gracias por estar acompañándonos. Y bueno, y esta noche recemos mucho. Recuerden todas las cosas que estuvimos hablando al principio, así que oremos por todas esas personas que se dedican a hacer el mal, que están en la oscuridad, y tratemos de dar luz, esa luz que viene de Jesús, a través de la oración, ¿sí? Así que esta noche tengamos presente eso en esta víspera de Todos los Santos. Bueno, que tengan un buen descanso, Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre. Nos vemos.